Cuando una persona entra en política, lo que hace es proyectar su forma interna de organizar el mundo, en este caso hacia una estructura colectiva. En el caso de su madre, lo que ocurre es que si hubo una experiencia temprana de inestabilidad emocional o de desorganización, lo que hace el psiquismo es organizarse en torno a evitar el desorden, evitar el caos, desconfiar de lo impredecible. Entonces quiero controlar lo que más pueda. Entonces lo distinto lo siento como una amenaza, lo desbordado lo siento como un peligro, lo colectivo sin límites lo puedo leer como un caos. Entonces ahí lo que hace la psiquis es una estrategia inconsciente para evitar la desorganización interna. Yo no quiero volver a sentir eso. Ahí yo puedo ver que quizás lo que él no pudo ordenar adentro lo trata de ordenar afuera. Incluso hay personas que, habiendo crecido en contextos muy rígidos, se van al lado totalmente opuesto como una forma de compensar. Porque esto no es lineal, no es automático y a veces no es tan evidente. Cuanto al ejemplo del abandono de su hijo, hay que entender que las personas repiten, compensan e intentan resolver dinámicas inconscientes, pero no siempre de una forma literal o lineal. Entonces no siempre es fue abandonado, abandona. El análisis del inconsciente es mucho más fino y hay que entender que no es el dolor lo que define la ideología, es cómo el psiquismo organizó ese dolor. Entonces hay dos caminos para expresar esa herida. Puede ser organización desde el orden, límites rígidos, jerarquía, exclusión de lo diferente, que tiene que ver con posturas más conservadoras. Pero también la herida se puede expresar a través de la organización de la reparación, es decir, inclusión, justicia social, igualdad, protección a lo vulnerable, que se suele expresar en posturas más progresistas. Entonces hay que entender que la política no es solo ideología, es la forma en que el inconsciente intenta resolver su propia historia, pero a escala colectiva. Y ahí hay que entender que el enemigo político no siempre es el otro. Muchas veces la parte interna que no pudo ser integrada. Por mucho análisis que yo pudiera hacer o cualquier persona sin conocerlo, es una simplificación. Si fuera así de simple entender el sufrimiento humano, pero no es así, porque no basta saber solo cómo ocurrió. Hay que preguntarle a la persona cómo lo vivió, qué sentía en el cuerpo, cuáles son las palabras que se le grabaron, cuáles son los episodios a los cuales no puede volver. Porque las personas que trabajamos con el inconsciente no trabajamos solo con hechos, trabajamos con cómo esos hechos fueron vividos internamente. Entonces, para entender el psiquismo de alguien realmente no alcanza con solo entender lo que pasó. Hay que entrar al diálogo, hay que escuchar y sobre todo lo más importante, la persona tiene que estar abierta y disponible a que vean ese proceso interno de la experiencia de lo que ocurrió, porque la persona es la que necesita nombrar la experiencia. Y este reel original lo único que hizo fue construir una selección de información para confirmar su propia creencia que tenía ya construida previamente. Sí, hay cosas evidentes que podemos ver, podemos hacer análisis, pero son súper simplistas, porque proyectar nuestra propia psiquis en lo que vemos afuera es mucho más fácil de lo que parece.